ahí le van a dar una Biblia, ahí se la da, pero abierta ahí solo con la carta y el capítulo y el versículo, ahí para mi hermano Efraín. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tu misericordia. Bendice tu palabra. Háblanos, Señor, según la necesidad de cada uno de nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que oigamos lo podamos poner por obra. Te ruego de que tú me ayudes, porque reconozco que sin tu ayuda no puedo hacer nada. Y así puedes poner tu palabra con todo de nuevo, con toda autoridad y con toda sencillez. Porque lo repetimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y me puede sentarse, hermano. Cuando iniciamos este estudio de la carta a los Efesios, explicamos de que no había sido el apóstol Pablo el que escribió la carta, sino que fueron sus discípulos. Y en esa oportunidad nosotros dimos evidencias internas, las cuales nos decían de que no había sido el apóstol Pablo. Dijimos también de que el apóstol Pablo tenía un estilo para escribir, y por eso yo les dije la semana pasada que leyeran Gálatas, porque leyendo Gálatas y usted pues lee Efesios, que es lo que continúa, se va a dar cuenta de que son estilos diferentes. En el caso de Gálatas, nadie ha dudado de que ahí sí fue Pablo el que la escribió, más que todo el que la dictó. Recuerde que en esa época habían amanuenses, lo que ahora conocemos como secretarios. Pero el final de Gálatas la escribe con el puño y letra de Pablo. Y Pablo no estaba acostumbrado a escribir grandes frases como las que encontramos en este capítulo 1. En este capítulo 1, hermano, solo hay 2 frases. Primero la introducción y después 2 frases. La primera frase inicia en el versículo 3 y termina en el versículo 14. La segunda frase del capítulo comienza en el versículo 15 y termina en el versículo 23. Entonces en el capítulo 1 solo hay 2 frases. Y si usted algún día puede tener en sus manos una Biblia en griego, usted se va a dar cuenta de que del 3, versículo 3 al 14 es una sola frase. Y hay un punto en el griego, porque sí, sabían puntos ahí, pero al final de este versículo no habían versículos. Recuerde que no habían versículos, los versículos fueron posteriores, los capítulos fueron posteriores para un mejor entendimiento de la palabra, porque cuando se escribieron era uno solo, y escribían, y cuando terminaban algún pensamiento, pum, punto, y de ahí comenzaba otro, y del 15 hasta el 23 hay un punto, pero en el 23, porque de ahí continúa ya otra enseñanza. Así es de que si usted más noche lee del 15 al 23, se va a dar cuenta de que va a encontrar comas de cada versículo, coma, o sea que continúa el pensamiento, y al final del 23 un punto, porque ya termina el pensamiento que quiere desarrollar el escritor o los escritores. También les dije, esto es bien importante por lo que vamos a enseñar ahora, de que esta era una carta que salió de Éfeso y dirigida a varias iglesias
ahí en lo que se conocía en esa época como Asia Menor. Hoy se conoce como el país de Estambul. ¿Cómo se llama el país? Turquía. Turquía es Asia Menor. Toda esa zona era Asia Menor, hoy es Turquía, la capital Estambul. Entonces, en esa región habían varias iglesias. Ahí estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, y aparte de esas, o sea, abarcando más que todo las iglesias que el apóstol Pablo había establecido. Algunos comentaristas bíblicos creen que estas cartas, que se le conocían como cartas circulantes, habían llegado hasta Filipo, hasta Tesalónica y a Berea. Estamos hablando, hermano, ya en Europa, porque Grecia es Europa. Grecia es Europa oriental, es lo último de Europa. Pero se cree que esta carta llegó hasta ahí. Bien interesante, hermano, por lo que se va a decir ahí en el versículo 15. No solamente esta carta de los Efesios fueron escritas por otro autor, o sea, otra persona, o otras, o sea, una persona o varias personas. Fíjese de que se ha venido descubriendo a través del tiempo de que la mayoría de libros y cartas del Nuevo Testamento no las escribió solamente una persona, sino que fue un grupo de personas. Incluso ya era de la segunda generación. Estamos hablando que del año 70 para allá ya era una segunda generación. Y bueno, en este momento se ha sabido de que Mateo no lo escribió Mateo. Mateo fue escrito casi en el año 90. Pero, como les dije al principio, cuando iniciamos esta carta, de que por qué les ponían el nombre de ellos, que se le conocía como pseudoepígrafa, era para que el libro o el evangelio o la carta tuviera más peso. Entonces venían a ser los discípulos de ellos, lo que sucede en la carta a los Efesios, ¿no? Que se conoce de los Efesios, porque de ahí sale la carta y se fue a dejar a otras iglesias, y solamente tenía que hacer la iglesia o el que la llevaba, si lograba llegar allá, era ponerle el nombre. Por ejemplo, si él llegaba a Esmirna, por decirle algo, porque es la región de ¿cómo se llama?, de Asia Menor, entonces el que la llevaba, la entregaba, y el que la recibía inmediatamente él ponía Esmirna, o el que la entregaba ponía Esmirna. A él le queda a usted. Por eso lo que vamos a leer aquí, hermano, oiga lo que le voy a decir, hermano, son características, en los 2 versículos que hemos leído, son características del verdadero cristianismo, son características de las verdaderas iglesias de esa época. Son 2 características que deben de estar en todo cristiano y en toda iglesia verdadera. 2 características. Fíjense de que nosotros juzgamos a una persona muchas veces por la apariencia, pero nosotros tenemos que ser muy observativos. Por ponerle un ejemplo de iglesias, la gente dice: no, hombre, esa iglesia va con todo. Si cuando comenzó tenían como 30 y hoy tienen 3,000 personas.
Entonces usted dice, ahí tiene que ocurrir algo, está ocurriendo algo. Yo creo que ahí está la presencia del Señor. Y no lo dudamos que en algunas iglesias lo hay. Pero no era el termómetro. En la iglesia primitiva eso. Las cantidades, porque no habían iglesias grandes. Recuérdense que en esa época no habían locales. Los locales llegaron a existir después del año 300. Aquí lo que vemos son iglesias, pero en las casas. Entonces la gente no podía decir, qué barbaridad esa iglesia. Hay tanto. O sea, no era la manera de cómo usted la podía evaluar. Hay dos características, las cuales las acabamos de leer. Y esas dos características estaban en todas las iglesias que recibieron esa carta. Porque les dije que al principio que era una carta circulante, eran cartas que se las enviaban a una, le llevaban a otra, le llevaban a otra, pero estas tenían la responsabilidad de enviárselas a otra. También les dijimos en esa época, en ese momento que comenzamos a estudiar la carta, de que habían, ¿cómo se llama?, evidencias internas, de que decía, o sea, se aseguraba que no era el apóstol Pablo. ¿Quién mejor, hermano, que el apóstol Pablo para conocer a Éfeso? Si ahí pasó 3 años. Es como si yo les dijera a ustedes que he oído hablar del tabernáculo de la Matepec. Oiga, hermano, que yo dijera eso. He oído hablar de su fe y de su amor. ¿Cómo voy a estar diciendo eso, hermano, si yo tengo 11 años de estar aquí? O sea, yo soy testigo de si usted tiene fe y si usted tiene amor. Pero aquí los escritores o el escritor comienza en el versículo 15 diciendo esto: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Oiga, hermano, eso. Pablo no podía decir eso, hermano. Si él había, establecido la iglesia, él los había adoctrinado, él les había dicho claramente de que la única manera para que una persona se salvara era la fe en Jesús. Eso es todo. Y usted sabe que fe es creer. Por eso aquí en el capítulo 2 dice en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es una característica, hermano, de un verdadero cristiano o una verdadera iglesia. Yo no sé si usted ha oído a una persona que él se autodenomina el apóstol Santiago de Honduras. Fíjese que él, a mí no me da cólera, o sea, oír, porque dice unas cosas, hermano. O sea, dice unas barbaridades. A la gente la insulta, a los pastores los insulta y les dice cosas, pero usted ni se lo imagina. Él se hace llamar este apóstol. Pero a mí me da tristeza, fíjese, porque él, aunque sabe un poquito de Biblia, está súper desubicado. Y a través de las redes sociales él se ha hecho famoso. Pero ¿sabe cuál es lo más lamentable, hermano? Que hay gente que lo sigue. Le voy a dar 2 pasajes, una dicha por el Señor y otra escrita por el apóstol Pablo hacia Timoteo. El Señor dijo así, mire, hermano: sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Jesús es nuestro modelo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Él es nuestro modelo.
Entonces, ¿cómo era el Señor? Manso y humilde. Pero si usted ve a esa persona, si esa persona quisiera así literalmente matar a la gente, hermano, maldijo a la nación de Guatemala. Dijo de que para qué los iban a ir a ayudar. Y los maldijo porque dice que son idólatras. Él cree que la idolatría solamente es venerar un muñeco. Fíjese que él es idólatra. Bueno, él es ególatra, porque solo él es todo. Una de las características de una secta es de que solo ellos tienen la verdad. Esa es característica de una secta. Y él dice que solamente los de ellos, o sea, de ahí nadie tiene la verdad. Y dice cosas, hermano. Ahora le voy a decir algo. No me he salido del tema porque estoy hablando de la fe, pero estamos hablando de la manera como usted va a llevar ese mensaje. Allá en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 24, se lo voy a leer textual para que no se le olvide y que lo subraye. Porque de esa manera es que nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación a las personas. Y oiga lo que dice el capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contendioso. Ese personaje, hermano, si algún día lo va a ver, lo va a asustar. Porque él se quiere salir de ahí, entrar a la cámara y llegar donde usted está y darle duro. Pero ahí dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Porque el siervo del Señor no debe ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oigan, corregir con mansedumbre. Entonces estamos viendo aquí en la carta de los Efesios de que una de las características del cristiano o de una iglesia es la fe en Cristo Jesús. Usted no va a poder alcanzar salvación por medio de nadie, solamente por Jesús. Solamente por Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin él por mí. Si usted quiere alcanzar salvación por medio de otra persona, no va a ir a salvación, va a ir a condenación. Porque el único camino para el Padre es Jesús. Y si usted quiere estar en la verdad, Jesús es la verdad. Por eso nosotros decimos que tenemos la verdad, pero nunca hemos dicho que solamente nosotros tenemos la verdad. Porque hay muchas iglesias que tienen la verdad, hermano. Las sectas son las que dicen que solo por medio de ellos se salvan. Ninguna persona se salva por pertenecer a una religión. Ninguna persona se salva. Nadie se salva. Pero las personas que están en una secta, solamente ellos tienen la salvación. Usted puede hablar con alguien de una religión, por ponerle un ejemplo, por los musulmanes. Usted le pregunta que si hay salvación fuera de la religión musulmana y le dicen que no, ahí está la verdad. Eso es falso. La Iglesia Católica dice de que solamente los que están ahí son salvos. Esa es mentira. La salvación no le pertenece a una religión o a una iglesia. La salvación le pertenece a Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él es el que murió por nosotros. La iglesia no murió por nosotros. La religión no murió por nosotros. Por eso aquí estamos viendo una de las características del cristianismo, y esa es la fe.
O sea, hermano, estamos hablando de que toda esa región, todas las que el apóstol Pablo había discipulado, ya sea por él o indirectamente por él, por medio de los discípulos, tenían esa característica. Por eso dice la palabra del Señor ahí: por esta causa también yo, habiendo oído. Oiga, Pablo no había oído, él los había conocido, él había establecido la iglesia. Pero ¿cuál era la característica? De vuestra fe en el Señor Jesús. Oiga, de vuestra fe. Fíjense, hermanos, de que si el apóstol Pablo no hubiese tenido discípulos, no hubiésemos conocido esta carta. Porque ¿quién la iba a escribir? Pablo moría y él, hermano, enseñó tantas cosas que hay muchas cosas que no quedaron escritas. Entonces, estas personas, viendo la riqueza que el apóstol Pablo les había transmitido a ellos, entonces ellos tomaron a bien, inspirados por el Espíritu de Dios, escribir toda esa enseñanza. Todo lo que tenemos en la carta de los Efesios es pura teología de Pablo. Eso nadie lo niega. Lo único que no le escribió él. Pero en mí, imagínense los discípulos, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo les podría decir? ¿Cómo habían ellos absorbido las enseñanzas de Pablo, que tenían la capacidad teológica de poder escribir todo esto? O sea, era increíble, hermano, lo que el apóstol Pablo había hecho en Éfeso. Era algo. Si usted llega a oír en más de alguna oportunidad que la carta que se conoce como a los Efesios, usted oye decir que se le conoce como la reina de las cartas, eso nadie lo duda. Es que esto es algo, hermano, espectacular. Si lo podemos también decir de esta manera, todas son inspiradas por el Espíritu Santo. Es un ejemplo. Que la mejor carta, digámoslo así, es un ejemplo, es la de Éfeso. O sea, es algo tremendo. Por eso se le conoce como la reina de las cartas. Entonces ahí estamos viendo una característica de una verdadera iglesia: su fe en el Hijo de Dios. No su fe puesta en un hombre, sino que su fe puesta en el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, porque la fe es lo primero. Porque usted debe de tener fe para poderse salvar. Y cuando una persona ha sido salvada por fe, esa persona tiene que llevar fruto. O sea que la fe no se ve, pero ese fruto que nace por la fe sí se ve. ¿Cuál es ese fruto? Ahí está, léalo. ¿Cuál es ese fruto? ¿Ah? ¿Cuál? El amor, hermano. Usted no me venga a decir que tiene fe, pero si usted no tiene amor. Y fíjese que aquí le puedo demostrar que era una enseñanza del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sí escribió Primera de Corintios, y usted lo ha leído. Nosotros lo hemos enseñado aquí, que en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios dice que sin amor no somos nada. Usted puede tener dones, usted puede regalar todo el dinero del mundo, pero si no tiene amor, no son nada, dice la palabra. No es nada. Entonces, cuando una persona ha tenido fe en Jesús y esa persona nace de nuevo, hermano, espontáneamente
tiene que venir el amor. Y eso de la fe y el amor lo maneja bien Santiago. Porque nosotros podemos decir, no, si yo he creído en Jesús. Entonces, si estuviera Santiago, medio hermano del Señor, le dijera, entonces muéstrame tu amor. Porque usted puede decir, yo puedo decir que yo tengo fe en Jesús, pero ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Diciéndolo o con mis hechos? Oiga lo que dice solo ese versículo, hermano. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Oiga, para con todos. Para con todos. Por eso la primera carta de Juan, creo que es el capítulo 3, dice que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, el tal es mentiroso y no ha conocido la verdad, dice la palabra. Oiga, oiga lo que dice. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Hermano, ¿usted cómo puede decir de que, mire hermano, por eso le comencé hablando de las características, como uno dice, no, hombre, en esa iglesia, ahí cantan, pero increíble. No, hombre, hermano, usted no sabe, ahí hay manifestación del Espíritu. Usted no sabe, vaya y usted va a dar cuenta. Ahí, hermano, esa iglesia va creciendo y creciendo, pero no era el termómetro en la iglesia primitiva eso. Hermano, sí, ¿quién va a dudar que en la iglesia primitiva no habían milagros, pero milagros de verdad? Resurrecciones de muertos. Hermano, habían dones, pero increíbles. ¿Quién iba a dudar eso? Pero usted puede leer todo el Nuevo Testamento y nunca se vio eso como lo mejor de una iglesia. Yo no digo de que esas cosas no deben de estar en las iglesias. Claro que sí, son manifestaciones del Espíritu. Pero lo que está resaltando aquí el escritor son dos cosas, dos características que tienen que estar en nuestras vidas y en toda iglesia verdadera. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Hermano, esas iglesias que recibieron esa carta tenían esas características porque ellos oyeron. Ellos oyeron de que ahí en esas iglesias que había llegado esta carta, estos que escribieron habían oído de que en esa iglesia habían dos cosas fundamentales: la fe y el amor. Y el Señor dijo en sus palabras, dijo: el que ama ya cumplió la ley. Hermano, si el amor es lo más grande que puede existir. ¿Y sabe por qué el amor es lo más grande, hermano? Porque Dios es amor. Y Dios es lo más grande, hermano. Entonces, cuando yo creo en Jesús y nazco de nuevo, hermano, si no ahí lo dice, pues, ¿cómo se llama? El capítulo 15 del Evangelio de San Juan. El Señor dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer. ¿Y cómo es que llevamos frutos nosotros? Pegados a Él. Pero si no estamos pegados a Él, no llevaremos frutos. Y en el capítulo 5 de Gálatas y versículo 22, el primer fruto del Espíritu es el amor.
Pero usted sabe, hermano, que no solamente en esta iglesia, sino que en todas las iglesias del mundo hay personas dentro de las iglesias que están odiando a su hermano o están odiando a algún familiar. Y esto no solamente es aquí, esto es en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, nos ponemos a reflexionar y decimos: ¿y esta persona realmente ha tenido fe en Jesús? Porque, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Y lo que usted tiene aquí, hermano, más temprano que tarde va a salir por aquí. ¡Buf! Usted puede hacer una prueba ahorita y piense todas las personas que están aquí. Con ninguna usted tiene ningún problema. O sea, usted contéstese. Porque ahí está diciendo en la segunda parte del versículo, dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Ama de verdad a los santos, que somos nosotros, pero a todos, hermano. O siente alguna situación con alguien que usted le prestó dinero y no le pagó. En Corintios se daba todas esas cosas. Mire, hermano, la carta de los Corintios es un modelo de cómo son las iglesias. En Corintios habían divisiones, habían pleitos por los pastores, habían ¿cómo se llama?, hermanos que prestaban y no pagaban. Y eso se da, hermano, en la iglesia. Pero lo más terrible era de que esas personas que debían las iban a denunciar a la policía. Hermano, imagínense que, solo un ejemplo, solo es un ejemplo, imagínense que el hermano Daniel me debiera $50. Y cada vez que viene le digo: hermano Daniel, ¿y cuándo me va a pagar? A ratito, hermano, o sea, ahorita está mala la taxiada, hermano. Me va a decir él. Y me tiene así 2 años. Y de repente vengo y yo le salgo y le digo: mire, hermano, si no me paga mañana, yo lo voy a llevar a la PNC y le voy a decir que usted me debe. Hermano, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso, hermano? Si usted prestó, mire, hermano, cuando alguien se le acerca y le dice: présteme, y si usted tiene, présteme, si usted tiene, y dígale: ahí se lo voy a regalar. Si usted tiene, pues, y no tiene, no preste, ni regale, porque no tiene. Pero si alguien viene y dígale, le dice: hermano, ¿cree que me podría prestar tanto? Fíjese que lo que usted me está pidiendo no lo tengo, pero yo le voy a ayudar con esto, con $5. Algo es algo. Y usted le dice: pero no se lo voy a prestar, se lo voy a regalar. De una sola vez, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo presta, usted ni va a dormir sabiendo que le deben. No va a dormir, hermano. Me deben $5. ¿Y cuándo me los van a dar? Pero cuando usted lo regala, hermano, y le dice: no, hermano, se lo voy a regalar, no hay ningún problema, se lo regala. Y si viene otra vez, y si usted tiene voluntad de ayudarlo, lo ayuda. Y no tiene, ¿cómo va a hacer? Pero usted no puede enojarse con alguien ni dejarle de hablar solo porque le deben $3, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué usted se va a enojar por eso? Hermano, o porque alguien le hizo una mala cara. Quizás el hermano o la hermana así es la cara. Y usted cree que le hicieron una mala cara. Así es el hermano. ¿Y cómo la va a cambiar la cara? Pero usted ya se enojó. Usted sabe que en las iglesias los hermanos se pelean. No solamente en Corintios. Pero aquí está diciendo dos características.
de un verdadero creyente y de una verdadera iglesia. Número 1, la fe en Jesús. Y número 2, el amor. El amor, hermano. Mire, si aquí, fíjense que, mire, hermano, cuando nos estábamos saludando, ¿cómo es el saludo? Dar la mano a tu hermano. Yo lo estaba viendo a todos. Porque se levantan. Algunos otros no se levantan. No se levantan. Hermano, ustedes tienen que ver quienes nos visitan. Solo 2 personas, aparte de las hermanas que lo recibieron, a mi hermano Efraín. Solo la hermana Dorothy y el hermano José le dieron la mano al hermano Efraín. Y ahí lo vieron. Y ahí está. Y le aseguro que usted se va a ir y no le va a dar la mano. Sí. Sí, hermano. Esa es una muestra de amor para alguien. Claro, hermano. Sí. Imagina que usted llega a una casa y no lo conoce. Y llega y usted ni siquiera la mano le da. Y le dice, ya me voy, le dice, tengo que ir a servir al taberna. Y ni siquiera le permite decir algo. Pero ahí es donde se demuestra el amor. Fíjese que yo a él lo conozco de vista, pero yo no sabía cómo se llamaba. Ahora pregúntenme por qué le digo Efraín. Pues sí, pero yo no sabía. ¿Por qué le fui a preguntar? Pues sí, hermano. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, porque el fruto de una fe genuina en Jesús es el amor. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo iba a decir, los que escribieron esto, versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. ¿Por qué daba gracia el escritor o los escritores? ¿Por qué no cesaba de dar gracias? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe y el amor que tenían. O sea que el escritor estaba contento de que esas iglesias, esos hermanos tenían fe, pero también tenían amor para con los santos. Entonces él dice, ¡qué barbaridad! En esa iglesia hay fe, pero también hay amor. Fíjense que no dijo, doy gracias porque ahí los dones, ¡qué barbaridad! Todos hablan en lenguas, todos hablan en profecías, todos tienen... No dice eso. No dice, ¡qué bárbaro! ¿Cómo cantan ahí? No dice eso. Yo puedo decir aquí, mi hermano, de que yo soy el mejor del mundo, pero yo lo puedo decir, pero mis hechos son los que van a confirmar eso que yo he dicho. Porque aquí cualquier cosa podemos decir, no cualquier cosa, pero podemos decir que yo soy buen cantante, que yo soy buen predicador, que yo amo a todo el... O sea, uno lo puede decir, pero verdaderamente nosotros somos lo que decimos o solo aparentamos algo. Porque decir yo voy a esa iglesia es fácil, y decir yo recibí a Jesucristo es fácil. Pero cuando usted tiene un verdadero encuentro con el Señor a través de esa fe, hermano, dice la palabra del Señor en Romanos 5:8 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Parece que Dios es amor, nosotros somos sus hijos. Entonces cuando creemos en Él, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y por eso dejamos de hacer lo que somos o lo que éramos. Sí, hermano, por amor a las personas. Pero ¿cómo reacciona usted, hermano, cuando alguien lo ofende? ¿Cómo reacciona?
Cuando alguien le dice algo, o cuando el vecino le dice algo, ¿cómo reaccionamos nosotros? Fíjense que el Evangelio, hermano, es algo bien, bien tremendo. Como les dije al principio, nuestro modelo es Jesús, hablando del apóstol Santiago. Bueno, le vamos a llamar apóstol, porque no es apóstol, pero él así dice que es apóstol. Hermano, la Biblia dice de que si alguien le pega en una mejilla, que le devuelva la otra. Vaya, y mi hermana Rovidia dice que le pega a alguien y ella le impone manos también. Vaya, ahí está. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Vaya, ahí está. Pero un verdadero hijo de Dios no va a regresar mal por mal. Un verdadero hijo de Dios no va a regresar mal por mal. Pero estamos hablando de un verdadero hijo de Dios. No estamos hablando de alguien que se dice ser creyente. Porque un verdadero hijo de Dios no va a regresar mal por mal, hermano. Entonces no enseñemos esto, porque esto lo dice aquí. Y hubieron personas que lo vivieron. Y hay personas en nuestro tiempo que lo viven, pero la mayoría no lo vive. Ese es el asunto. Pero usted no puede juzgar ni generalizar por un grupo de personas que no lo hacen. Porque hay personas que sí realmente viven un verdadero cristianismo. Sí, hermano. Viven un verdadero cristianismo. Y no podemos decir que no. Que hay poquito es otra cosa. Que puedan ser contados con la mano es otra cosa. Pero hay. Hay personas, hermano, que sí realmente viven un cristianismo genuino. Y por eso es que el escritor dice: no ceso de dar gracias por vosotros, oiga, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oiga, hermano, lo que vamos a leer a continuación es una oración. Pero dice el escritor que él oraba por esas iglesias, por esos hermanos, y él no cesaba de dar gracias. Y me imagino que la oración iba encaminada diciendo: Señor, mantén la fe y mantén el amor en esas personas. Ahí tenía que ir enfocado, porque él le daba gracias a Dios. Dice ahí la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hablamos también de mi hermano Efraín. Aquí tenemos la familia también de mi hermano con su esposa y sus 3 hijos. No, 3 son. Tienen quizás como unos 25 minutos de haber entrado, más o menos, más como media hora. Con mi hermano lo conozco desde que estábamos allá abajo. Y un día me dijo: ahí voy a llegar a su iglesia. Ya cumplió la palabra. Ahí está. Y entró un día, la semana pasada entraste, sí, va. Me abrazó, ahí voy a venir a la iglesia. Dicho y hecho, cuando lo vi, le hice así: pues sí, él. Ahí está. Así que también sean bienvenidos a la casa del Señor. Démosle un fuerte aplauso, hermanos. Así que, hermanos, 2 características de un verdadero cristiano: la fe y el amor. No se pueden desligar, porque la fe en Jesús y el amor es el resultado de una verdadera fe en el Señor, de un verdadero encuentro con el Hijo de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo bueno, Señor, que tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta, Señor, cómo debe de ser nuestro comportamiento y cómo tenemos que trabajar día con día con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos ser personas diferentes. Así que, Señor, te pedimos perdón por si quizás en más de alguna ocasión no hemos demostrado ese amor
que tú demandas de cada uno de tus hijos. Te pedimos perdón y te rogamos de que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándonos para que nosotros podamos caminar como es de tu agrado. Y así en esta actitud de oración preguntamos si hay alguien en esta noche que no esté seguro de su salvación, que quisiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Esta es una buena noche. El amor de Dios lo ha traído a este lugar. El amor de Dios quiere ser derramado en su corazón a través de su Espíritu Santo. Y solamente se va a efectuar esa obra redentora si usted lo recibe a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que pueda hacer una breve oración, una oración muy breve, pero si lo hace de todo corazón, su vida cambiará por completo? Seguramente que cambiará por completo. Así que preguntamos si hay alguien o alguien que si quisiera reconciliar con el Señor. Esta es una buena noche para que usted lo pueda hacer y se pueda reconciliar con el Señor. ¿Habrá alguien? Y para los amigos que nos ven a través de las redes sociales, específicamente a través del Facebook y del YouTube, también para ellos. Dios es amor y envió a su Hijo Jesús para rescatarlo a usted y a mí. Si usted lo recibe como su Señor y Salvador, Él hoy le perdona sus pecados, le da salvación y le da la vida eterna. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga. Tenemos culto de jóvenes.